Bienvenidos al nuevo podcast de Más Allá del Ruido. Juntos aprendemos a escuchar la voz de Dios en medio de un mundo lleno de distracciones. Mi nombre es Nelson Mendoza y hoy hablaremos de un tema que muchos necesitan. ¿Cómo sanar heridas emocionales con la ayuda de la fe? Para esto tengo el privilegio de entrevistar a Ari. Gracias por acompañarnos. Gracias, Nelson. La verdad que gracias por la oportunidad. Es para mí un súper privilegio estar con ustedes. Pues ni modo darle, y qué buen tema, la verdad. Me gusta hablar de este tipo de temas que casi no se hablan en nuestras iglesias o en nuestros grupos de fe o en nuestra comunidad de fe. Así que para mí es un honor estar acá y compartir este tema. Qué bueno, Ari. Queremos conocerte un poco más y que nuestros oyentes entiendan por qué este tema es importante para ti. Vamos a entrar al primer bloque de preguntas. Ok. ¿Podrías presentarte y contarnos un poco de tu historia? Historia, hablamos de tu vida, correcto. Mi nombre completo es William Aristides Hernández Lemos, pero desde pequeños mis papás y mis abuelos, toda mi familia y mis amigos me decían Ari. Entonces ya mayormente toda la gente me conoce por Ari y me gusta que me llamen Ari. Correcto. Entonces todas mis redes sociales me van a encontrar como Ari Hernández. Actualmente tengo 25 años de edad. Soy estudiante de la carrera, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Okay. ¿Qué más? Y bueno, actualmente lo más importante es este año, con la ayuda de Dios, somos... no quiero denominarme pastor porque siento que es como limitarme a algo, pero la verdad que Dios me permite estar en una iglesia pastoreando en Ahuachapán. La iglesia se llama Iglesia Cristiana Betel y la verdad que un privilegio de parte de Dios. Y ahí estamos, creo que por el momento eso puedo decir, ¿verdad? Le voy al Barcelona, no sé si eso es importante, pero... ¿No has estado viendo ahorita el Mundial de Clubes? No está en el Barcelona, nadie quiere apoyar ahí, entonces. Bueno, y ahora vamos, Ari, con la segunda pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta de que necesitabas sanar emocionalmente? Ya empezamos fuerte de una vez aquí. Aquí vamos con todo. No, fíjate de que yo considero de que cuando te das cuenta que ya necesitas sanar es cuando las cosas en tu vida no salen. O sea, sentís que vas de fracaso en fracaso, pues vas odiando gente, toda la gente que te sale a tu paso la vas odiando. Bueno, una vida de frustración, considero yo. Y es ahí cuando reconsideras tu vida y te preguntas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué actúo así? Y te das cuenta de que hay asuntos pendientes, y bueno, lo que estamos mencionando, heridas que nunca sanaste, que nunca has tratado de sanar. Y así me pasó a mí, que todo parecía bien, que no, tenés heridas, pasaban así al frente de la iglesia, hermano, vamos a orar aquí para que Dios sane su corazón, y yo como, no, estoy bien, pero ya estos últimos años, creo que no voy a mentir, estos últimos años ha sido donde Dios me ha llevado y ha dicho, Ari, tenés asuntos pendientes que arreglar conmigo, y bueno, y así me he dado cuenta. ¿Y vos has estado dentro de una iglesia desde pequeño? No, yo he sido de los que he dormido debajo de la banca, ¿verdad? Dormido encima, debajo, a un lado de la banca, siempre he estado en una iglesia, he crecido en una iglesia. ¿Tus papás han sido pastores o no? Por ahí va parte de lo que yo pudiera considerar las heridas, porque yo no me crié con mis papás como tal, ¿verdad? Yo me crié con mis abuelos. Mi mamá me tuvo, si puedo decir así la palabra, pero me tuvo a los 17 años de edad. Mi papá en ese entonces tenía 22, ¿verdad? Entonces, mi abuelo sí, siempre había sido pastor. Y para él fue como, yo me pongo en el lugar de él como pastor. Fue como, que la hija del pastor haya salido embarazada a los 17. Entonces, él, desde ya lo digo, se vio una encrucijada y no supo qué decisión tomar. Que le dijo a mi mamá que mirándote a trabajar y lo único que te puedo ayudar es que el niño quede conmigo. Entonces desde los 4 meses de edad pues comencé a vivir con mis abuelos. Yo tengo 25 de estar con ellos. Este año falleció mi abuelo, ¿verdad? Mi pastor, pero lo que voy es, con mis papás yo nunca he vivido, desde ya lo menciono y lo adelanto. Con mi papá, yo creo que ahorita que tenemos aquí 3 minutos de estar hablando, hemos hablado más juntos de lo que yo tengo de hablar con mi papá en 25 años. Con mi mamá sí me llevo bien, la veo más seguido, pero por ahí va la pregunta, ¿no? Ya se me olvidó también la pregunta. Sí.
Y fíjate que es algo importante porque creo yo, no creo, estoy seguro que normalmente la vida de los hijos de los pastores es una vida que a veces es un poco difícil, Sí. porque están en el ojo del huracán. Y muchas personas, miembros de las iglesias, incluso de otras iglesias, los critican y los pasan vigilando y les pasan echando el lente y, y cualquier error, por muy mínimo que sea, se vuelve escandaloso dentro de la iglesia y dentro de la sociedad que está cercana a la iglesia. Me refiero a las colonias cerca, porque empieza la gente, el hijo del pastor o el nieto del pastor o alguien del familiar del pastor, y eso es bien complicado, la verdad. Es bien complicado poder sobrellevarla. Yo no te puedo decir que te entiendo porque yo no he vivido eso, pero sí he visto mucha gente que pasa esa parte, y entonces sí es complicada. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué emociones o heridas eran las más difíciles de enfrentar al principio? Bueno, es que como lo mencionaba, o sea, mira, yo crecí o sea, mi niñez nunca se me pasó por la mente tengo esta herida porque mis papás no están. O sea, yo lo tenía todo, un niño que lo tenía todo, los abuelos con los nietos. Sí, claro. Así, eso es así. Hasta celos le dan a los papás, ¿verdad? Correcto. Pero lo que voy es, hasta que ya iba pasando ya una post-adolescencia, es como que comencé a autoflagelarme en el sentido de echarle la culpa a mis papás, de sentir o decir, hey, tengo baja autoestima porque de pequeño no tuve el amor de mis padres. Porque también es muy importante mencionar que mis abuelos, o sea, no tengo nada que achacarles a ellos, pero ellos tenían pues su mantra o su idea de decir que la iglesia es más importante que la familia, ¿verdad? O sea, hay otros pastores más contemporáneos que creen que la familia es, bueno, que va primero antes que la iglesia. En mi caso, no, mis abuelos consideraban que la iglesia va antes que la familia, ¿verdad? Entonces, si yo me pudiera estar muriendo en fiebre con 40, bueno, más de 40 grados de fiebre, pero había otro hermano que tenía una tosecita por ahí, o sea, mi abuelo iba corriendo donde el miembro y está bien, ¿verdad? No tuve problema con eso. Pero lo que voy es que así crecí, comencé a echarle la culpa a mis papás, a mi familia, como de tengo esta herida, tengo esta baja autoestima, me creo menos por ellos, nada me sale bien por ellos, aún hablar con personas no se me daba. Hablar en público siempre se me dio, pero hablar así face to face era como por la culpa de ellos, y todo mi problema siempre iba a desembocar en ellos. Entonces, creo que siempre ese sentimiento, de frustración, de sentir que no estaba logrando nada en la vida, por ahí creo que iba. Entonces, cuando identificaste en la preadolescencia, mencionabas. Posadolescencia. Vos identificaste que estaba, que te empezaron a salir difíciles las cosas. Sí. Esa parte fue la que hizo o detonó que vos empezaras a sentir que no te está viendo bien por culpa de tus papás. Exacto. Sí, claramente. Y bueno, y todo, como ya lo mencioné, todo era como que para mí era culpa de mis papás, ¿verdad? Bueno, los psicólogos tienen un chiste que dice todo es culpa de los papás, ¿verdad? Entonces, todos los psicólogos, si es cierto, pongan en los comentarios. No sé, yo he escuchado varios psicólogos. No, sí, así es. Vale, yo lo he oído también, yo lo he oído. Entonces, puchica, o sea, para mí era como bien complicado de ver, y mirabas ya con las redes sociales a los de tu edad con su familia un domingo por la tarde en tal restaurante, y vos decías, mi familia ¿dónde está? Yo pues le reclamé en muchas ocasiones a mi mamá y ella me decía, no, cuestiones de la vida, hijo, ¿verdad? Pero agradecer que tenés a los abuelos, y después el sufrimiento en la iglesia, que ya eso me llevó como a tener un poco de resentimiento a mis abuelos, a mis pastores, porque ellos nunca marcaron conmigo, respeten a Ari porque es nuestro hijo. No, mis abuelos nunca fueron así. Mis abuelos me echaban a los leones como sos un miembro más, sos parte de esta iglesia, vas a trabajar como uno más de esta iglesia. Sí. Y el problema de eso, como ya usted lo decía, era que la iglesia no respeta. Sí, no. Se tratan peor que esta mesa de plástico que está acá, te tratan como que si fuese un utensilio de la iglesia, te pisotean, te tienen así, como ya lo mencionaba. O sea, te tienen así del cuello. Bueno, yo tuve problemas, y David sabrá que ahí está David detrás de cámara. Sí. Que yo tenía problemas hasta por ir a jugar fútbol, así. Ay, no, que el hermano Ari en calzoneta, que no sé qué. Yo como, ni modo.
Pero o sea, así comenzó esa frustración. Creo que el sentimiento mayoritario es frustración. Bueno, y como podemos ver, por cortesía de Rachel55, en TikTok la pueden buscar, miren, cafecito y... De altura, de altura. Sí, claro, claro, mire, y ahí estamos. Gracias a Rachel55 en TikTok, busquémosla y veamos ahí su contenido, muy bonito, muy bonito. Bueno, Ari, sigamos. Gracias por abrir tu corazón. Vamos a profundizar en el proceso de sanidad y en lo que aprendiste en todo ese camino que has pasado. Porque honestamente, tener 25 años y más o menos tú quizás despertaste ese algo que sentías en contra de tus padres, como lo acabas de mencionar, quizás por ahí por los 16. Sí, 16. 16 años, o sea que digamos que llevas 9 años con ese tipo de pensamientos. Entonces quiero que empecemos ahorita nosotros a ver, que tú nos encuentres las experiencias de ese proceso de sanidad de estos 9 años. Y por eso vamos con la primera pregunta ya en este bloque, que es: ¿cuál fue el momento clave en tu proceso de sanidad emocional? Bueno, el momento clave, creo, yo aprendí algo y bueno, gracias a Dios que lo aprendí, y es como de, yo no soy, es una palabra, una frase, es, yo no soy el culpable, pero sí el responsable. Entonces, buena frase. Todos vivimos siempre, como él lo decía, como los psicólogos, echándole la culpa a los papás, no, que ya tenés como 50 años y no, yo soy así de mal carácter. Eso no es carácter fuerte, sino que es mal carácter. Mal carácter, correcto. No, tengo mal carácter, no sé por qué tiene mal carácter. No, es que mis papás no me dieron amor de pequeño, ¿verdad? Y viví siempre culpando a tus papás, a tu mamá, que tu papá te abandonó. Y la verdad, hay una edad y hay un momento en el que hasta Dios te dice, no. Ya no puedes seguir poniendo a otros de culpables. Vos tenés que hacerte responsable. Y yo creo que lo entendí. Bueno, con el hecho de mis padres, yo creo que comprendí y Dios me llevó como a entenderlos, entender su contexto, entender por qué me habían tratado así, entender por qué porque en mi casa nunca existió como las palabras de aliento o palabras de ánimo o las palabras de felicitación en mi casa no existían. Porque, bueno, mi abuelo decía de que eso te puede elevar el ego, ¿verdad? Después te la vas a picar, ¿verdad? Era su forma de verlo. Pero lo llevé así. Pero al final los comencé a entender a ellos, el contexto que habían tenido. Me encontré un abuelo que de pequeño sus papás mismos lo trataban como que si fuese la oveja negra de la familia. Una madre, bueno, una abuela, mejor dicho, que su mamá no la quería, no la trataba bien, la despreciaba. Que su papá... Ella lo vio morir atropellado por el bus del cantón donde ellos vivían y crecieron con eso. Traumas, y ahora ellos tenían la oportunidad de criar a alguien, pero decime, o sea, ¿cómo vas a poder dar amor si es lo que menos tuviste? Exacto. Entonces yo lo comencé a comprender, y ya cuando ya lo estaba comprendiendo y Dios me dijo, ok, o sea, es cierto, le voy a dar un stop. Yo voy a tener una familia en el futuro y yo no quiero... no quiero repetir los mismos patrones y ser diferente. Y entonces me di cuenta de que tenía que sembrar no el día que yo tengo una familia, sino ya. Exacto. Por ejemplo, si me preguntan ahora, ojalá que mi papá no vea esto, ¿verdad? Pero mi papá se graduó en el 2019 de la universidad, ¿verdad? En Contaduría Pública. Yo fui a su graduación. En mi graduación del kinder, del 9º grado, del bachillerato, él nunca estuvo. Aún yo soy graduado de teología y hacen 3 graduaciones ahí. Ninguna de las 3. 6 por todas, perdidas. Perdidas todas, pero cuando él no me ha necesitado, sino que es... O sea, obviamente que yo esté como hijo apoyándolo. Yo siempre estuve ahí apoyándolo a él y bueno, lo digo ¿por qué? Porque yo tenía la mentalidad de yo estoy sembrando mi familia el futuro. Todavía no la tengo, claramente. No me he casado todavía, pero ya estoy sembrando mi familia el futuro. Siempre uno espera mucho de los padres. Por ejemplo, yo esperaba que mi mamá me ayudara, que mi mamá me diera dinero. Y comenzó Dios como a decirme, ¿por qué no lo haces al revés? Yo comencé a darle regalos a ella, a darle con lo que tenía, lo poco que tenía, darle dinero a mi mamá. Y así poco a poco fui sanando mi corazón en el sentido de mis padres. Más adelante, ya cuando iba en ese punto de entender a mis padres, de tener paz en ese sentido, y gracias a Dios por abrirme la mente, lo que ocurrió fue que
tuve otra cuestión que eso, Nelson, fue más duro para mí, que no lo había contado, pero la situación pasa que yo me meto de novio, y en esa relación la muchacha era, no voy a dar muchos detalles porque... Sí. Pero la muchacha era cristiana. Y bueno, nos hicimos novios. Ahí sí, verdad, no hicimos bien las cosas porque nos hicimos novios bien de repente, la noche a la mañana. Pero la cuestión está de que abro mi corazón y a mí siempre me gusta hacer sin filtros. Yo venía de una familia que siempre había incentivado valores como llegar virgen al matrimonio, cuidarte, o sea, respetar a la persona que iba a poner en tu camino. Correcto. Pero con esta persona, pues no sé en qué momento yo siempre había dicho no. Pero con esta persona al final caí, ¿verdad? Y caímos. La verdad que al final, para hacer corta la historia porque es muy larga, sus padres se terminaron dando cuenta, no en totalidad, pero sus padres terminaron tratándome a mí de culpable, porque ella me echó de cabeza a mí. ¿Va? No, que fue duro para mí, Sí. porque ella terminó diciendo de que no, yo hacía esto, accedía a esto, porque él decía que si yo no lo hacía, él se iba a matar, ¿va? Híjole. Y me comenzó a echar como de... Bueno, ella se victimizó, pero me echó la culpa a mí me dolió mucho eso. Claro. Aún en el amor que yo le tenía, yo decía, no, quizás si me pongo en su posición, yo también hubiera hecho lo mismo. Claro, Sí. tratando de... Ajá. Sus padres, no, me trataron feo, me acuerdo esa señora, esa hermana, que me dijo, sos un enviado de Satanás, viniste a esta casa como enviado de Satanás, me decía. Híjole. El papá, me dijo, no te quiero volver a ver aquí en esta casa y que no sé qué, y la muchacha bien gracias como si nada había pasado y eso me dolía más. Claro. Porque yo había abierto mucho mi corazón y soy así de abrir mucho mi corazón, de desnudar mi alma y ella no lo valoró. ¿Va? Correcto. Entonces, al final de cuentas, yo quedé como enamorado, pasé todo ese año, eso fue hace poco, 2021, ¿verdad? 2021, todo ese 2021 en depresión, en la vil calle, que me sentía mal, me habían tratado de degenerado sexual, de violador casi, de palabras fuertes, así me tenían y los papás, pues sí, yo era alguien que de un gremio donde era muy conocido, entonces los papás me tildaron y me pusieron en mal con toda la gente que podía conocerme. Correcto. Eso me dolía más. Correcto, así es. Entonces, y bueno, a ella la bloquearon de todas las redes, o sea, que me refiero a que ya no le dejaron tener tablet, acceso, exacto. Entonces, de repente, así como que agarraba la computadora escondida y me escribía y me decía todavía, aún con todo lo que había dicho de mí, pero me decía, te amo. Buscaba. Ajá, te amo, me decía que no sé qué, que no me veo con nadie más. Y yo le creí, o sea, sí me salían oportunidades de conocer a otras personas. Y yo como, no, porque la estoy esperando a ella. Yo creo en Dios, decía, ya metía a Dios ahí. ¿Va? Sí. De que vamos a estar juntos otra vez y que no sé qué y todo lo demás. Cuando me vine a dar cuenta, me acuerdo todavía la fecha porque es traumante, había un evento de un gremio grande acá en El Salvador de Iglesias, en el estadio Cuscatlán, fue un 16 de diciembre de 2021. Y me acuerdo yo, o sea, en ese entonces ella estaba, chateamos así entre semana como en tres ocasiones, porque no la dejaban tener redes sociales los papás, ni acceso a ellas, como ya bien lo mencionabas. Y me acuerdo estar sentado yo esperando a un amigo para entrar al estadio, y de repente pasa ella, pasa su hermano con su esposa, y pasa ella de la mano con un chero, bro. Y entonces ella entre la semana te estuvo escribiendo y el fin de semana lo viste vos en eso. Sí, a mí creo que es la primera vez que yo sentí una crisis, un ataque de ansiedad, la verdad, porque, o sea, yo ilusionado como nadie en el mundo, o sea. Sí, te entiendo. Y la veo de la mano y fue una escena así como de, ¿qué onda, va? Y ¿qué onda? O sea, ni ella sabía que iba a estar ahí, ni yo sabía que ella iba a estar ahí, ¿va? Entonces, no, todo ese evento era cristiano el evento, yo llorando, una ansiedad. Y no de la presencia de Dios. Una presencia de Dios. Estaba cantando Tole Roberto, me acuerdo yo, ahí yo elijo a Dios. Pero no, yo chillando de otra cosa. Me imagino. Y le escribo, y lo irónico es esto. Le escribo y le digo, ¿qué pasó? O sea, mira, solo decime, voy a conocer a alguien más y ya está. No, que no sé qué. Que no, ella, que como ella no te vio. O sea, sí me vio, ¿sí? Hicimos contacto visual, pero aún negándomelo, ella que de la mano con ella, brother. O sea, y negándomelo. Entonces yo recurrí a escribirle a mi ex cuñada de ese entonces, le dije, hola, ¿qué tal? Solo una pregunta, fulana ya
ya tiene a alguien más. Me dijo, mira, me dijo, yo veo que está hablando con alguien, me dijo, y a mí me cuenta, pero todavía no son nada, me dijo, si solo están en veremos. ¿Por qué? Me dijo, todavía habla con vos. Y yo le dije, sí, le digo, me dijo, lo siento mucho, que no sé qué. No, y ahí, brother, todo se me vino abajo. Sí, me imagino. O sea, porque yo no... Por la ilusión. Por la ilusión, y ella tenía una familia que le respaldaba, tenía gente que estaba de su lado, y en mi caso no. Exacto. Yo llegaba a mi casa, a sentarme solo en un sillón, a tratar de desahogarme solito. Y aquí yo creo que puedo marcar que es el error que uno comete. Yo no llevé esto a Dios, yo no llevé esta herida a Dios, sino que me llevó a alejarme más de Dios, puedo ser sincero. Comencé a alejarme más de Dios. No le estoy echando culpa a ella, porque al final son mis decisiones. Claro, así es. Pero le eché la culpa, bueno, en mi interior le echaba la culpa a ella, y iba de caída en caída libre, viejo. O sea, al final, para hacerle cuento... Y te alejabas, porque aquí hay una cosa bien importante que quiero yo que dividamos. Está el alejarse de Dios, pero también existe aquello de alejarte de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que se alejan de Dios, pero siguen constante en la iglesia, siguen sirviendo en la iglesia y siguen haciendo todo el movimiento mismo en la iglesia, Muy buen punto, sí. pero están lejos de Dios. Sí. Y ahí está el alejarse de la iglesia también, que es, ya no tenés una comunión con Dios, no buscas a Dios, pero también te alejas de la iglesia. ¿En qué momento estabas vos de tu vida en ese momento? Es que, o sea, creo que las dos. Primero, seguía sirviendo en la iglesia, cantaba en la iglesia, tocaba en la iglesia, predicaba en la iglesia, pero, o sea, ya no lo hacía como antes, ya lo hacía como, tengo que hacerlo. E igual, con cositas pequeñas que creo de que a la larga me afectaron mucho. Por ejemplo, yo siempre he sido futbolero, la verdad, hasta el día de hoy me encanta el fútbol. Dos. Qué bueno, pero la cuestión estaba de que, por ejemplo, me invitaban a jugar a las 8 de la noche. Yo era el que cantaba y el culto empieza en mi iglesia siempre a las 7. Entonces yo venía y decía, quiero ver la lista, o la voy a acomodar, la lista de alabanza, que cante estas 3, que la repita 2 veces. Yo digo 7:30, ya hemos terminado. Entonces ahí terminaba de cantar y ¡fium! Me iba a jugar, a cambiar y a jugar, y irme a jugar, perdón. Y mi pastor, y Ari, yo ya andaba echando bolitos por allá. Sí. Entonces, desde ahí yo creo que ya comencé a quitar a Dios del centro de mi corazón con esa pequeñez, bueno, que se ve pequeño, pero al final trajo grandes consecuencias. De ahí eso me afectó tanto. ¿Por qué? Porque caí en una depresión que yo nunca había tenido. Hablando siempre de heridas. Desde ahí, desde que ella me hizo eso y entender que ella estaba con otro, entender que nunca iba a volver, que me había visto la cara de tonto, me afectó tanto, sentirme solo porque no tenía quien me ayudara. Yo le contaba a mi familia y mi familia a mí me echaba la culpa. Sí, se entiende. Y bueno, fue así. Entré en una temporada de dormirme a las 4 de la madrugada, todo ese año, hasta todos esos años posteriores, dormirme a las 4 de la madrugada, despertar a las 12 solo para almorzar, volver a dormir, despertarme otro rato para si tenía tareas de la universidad. Ya no iba a la iglesia, no me bañaba, ni me cepillaba. Depresión total. Depresión total. En las noches me pegaba, por eso tengo bastante frente, porque me pegaba contra las paredes, se me caía el pelo. Ya te flagelabas. Sí, ya, totalmente. ¿Cuánto tiempo pasaste así? Creo que 2 años. 2 años. Después de lo que te conté que pasó en ese estadio, 2 años más. 2023 más o menos. 2023, más antes, yo creo que fue más antes, gracias a Dios, creo 1 año más. A mediados del 2022. Y bueno, te termino diciendo que fue difícil para mí porque superar todo eso y una depresión total, ¿verdad? Sí, me imagino. Y tanto que me llevó a ocultarme. Había gente, amigos que no eran de la iglesia, pero me admiraban por lo que hacía, por haber estudiado teología, por predicar, y para ellos era muy maravilloso ver a un joven así, ¿verdad? Un joven como ellos en eso. Sí, correcto. Y al final, como Jeremías dice, que se conviertan ellos a ti, más no tú a ellos, me salió al revés. Yo me terminé convirtiendo a ellos, yo nunca había sido alcohólico, nunca había dado al alcohol, ni a las drogas, pero terminé en ese mundo.
visitando, bueno, venía aquí a Santa Ana, yo soy de Huachapán, veníamos seguido aquí a Santa Ana al fin de semana a las 20, no vayan ahí muchachos, pero terminamos... Si no lo conocen, no lo conozcan. No lo conozcan. Pero no voy a decir que está cerca de Met, no, pero terminamos frecuentando esos lugares, siempre bares, toda la semana, de pecado en pecado, ocultándome y tratando de curar mi herida, pero hiriéndome más. Exacto. Entonces, por ahí terminó todo. O sea, claro, no le estoy echando la culpa a ella, al final fueron mis decisiones, pero por eso terminé lejos de Dios, porque no llevé mi herida a Dios, sino que usé mi herida para alejarme de Dios. Correcto. Y la otra cosa que intentaste llenar ese vacío con cosas que este mundo ofrece. Sí. Ahora bien, quiero que me respondas esta otra pregunta. ¿Qué papel jugó la oración y la palabra de Dios en tu sanidad? Ya cuando pasaste esa etapa, ya digamos, inicio 2023 o mediados 2023, ya que empezaste a tú pensar, o sea, no puedo seguir así, ¿qué papel jugó la oración y la palabra de Dios para que tú salieras de esa etapa? Creo que es difícil decir, la oración, sí, es que siempre oraba, o sea, aún me sentía como, ¿cuál es la palabra? Hipócrita con Dios. O sea, tenía un viaje o algo, yo nunca dejé de creer en Dios, pero no quería nada con Él en ese momento. Iba a ir a San Salvador, iba a otro lugar, yo siempre, Dios, por favor, protégeme, Dios, cuídame siempre. Pero en ese mundo, yo creo que a veces Dios tiene como formas de acercarte a Él, ¿verdad? Y mira que mi ansiedad se convirtió creció. O sea, ya hay niveles de ansiedad, pero mi ansiedad ya fue más crónica y más complicada, tanto al punto que yo terminé en el psiquiatra, ¿no? Terminé en el psiquiatra y estando en el psiquiatra fue como que me di cuenta de que era no puedo decir y no quiero decir que Dios te ahorca, ya cuando ya no puedes más, es que ahí, Dios te está llamando. Pero bueno, hay tratos que uno siente que son de Dios y me di cuenta de que era Dios haciéndome volver. Exacto. Entonces, en esta temporada creo que la oración disculpa que te interrumpa, y en el momento cuando vos andabas así, fregando y todo eso, ¿no habían momentitos o segundos en los que sí. el Espíritu Santo o la palabra de Dios o algo te redarguyera? Había ahí, mira que después te las enseño, pero hay unas fotos, o sea, hay una foto de estos días. Me la mandás. Sí, pero que estamos así, todos así como acá, ¿verdad? Pero aquí con otra más polarizada. ¿Sí? y está mi cara y yo estoy así, bien ido. Y veo la foto, o sea, no sé en qué momento la tomaron, pero en esos momentos yo sabía lo que estaba pensando. Yo veo la foto y sabía que estaba pensando y era como, así, literalmente eran estas palabras: Ari, o no perteneces a esto. Miraba toda la perversión, toda la depravación a mi alrededor y yo, no naciste para esto. Esa era la palabra que yo me decía a mí mismo. Tenía una conversación conmigo mismo, decía, no nací para esto, o sea, no pertenezco acá. Exacto. Y tengo varias fotos así donde están todos reunidos y yo estoy así como bien. Sí. Lo enseño después. Sí, yo estoy totalmente seguro porque yo sé que varios de ustedes, no solamente hijos de pastores, sino que todo lo que pertenecemos a las iglesias, hay momentos en que hay cosas que nos llevan al punto en el que Ari llegó a estar y en el cual el Espíritu Santo, porque nosotros podemos pensar yo o algo, pero es el Espíritu Santo el que nos dice, hey, vengan, ese no es un lugar, lo que Ari acaba de mencionar, y eso es sumamente importante que nosotros nos acordemos de eso. Si tú estás viendo este video y estás pasando en ese mismo momento, esto que estamos hablando es lo que te está pasando a ti. Quiero otra pregunta: ¿cómo afectaron tus relaciones personales este proceso? Tu relación con tus abuelos, tu relación con tus amistades dentro de la iglesia, ¿cómo lo afectaron? O sea, me imagino que tuvieron que ver alguna afección para esas relaciones. La verdad que sí, en parte con mis abuelos mayormente, porque bueno, yo siempre no tuve filtros con ellos, yo les decía lo que andaba haciendo y lo que no hacía, ¿no? Y en ocasiones ellos, de su parte, como era la responsabilidad de ellos, trataban de ayudarme. Pero cuando vos estás en ese mundo, en el sentido, vos sentís que no necesitas ayuda. Entonces, así como estábamos, mi abuelo me decía, Ari, vení, sentate, hablemos. O sea, mi abuelo, mi mismo pastor, me decía, hablemos. Y esas conversaciones, brother, terminaban en discusiones. Sí, me imagino. De decirle, no, usted no me entiende, usted no sabe, porque él
él asumía a veces de mí, yo decía, no, usted está asumiendo de mí, o sea, tiene una suposición de mí, no, no soy ese, y empezaba la discusión, el dime que te diré, Exacto. y terminaba en discusiones, y bueno, al final él tomaba la decisión de ya no decirme nada, y yo tomaba la decisión de, aunque vivíamos en la misma casa y compartíamos el mismo entorno, de tratar de no cruzar palabras o no vernos. Y bueno, perdí muchos amigos bueno, quiero, o sea, ser sincero, y esto es difícil, Nelson, ojalá que como iglesia lo cambiemos. Hoy en la mañana tuve un ayuno y estaba predicando y mencioné eso. Y es que cuando estuve ahí en el mundial, o la gente que me vio mal, o que decían, miren el hijo del pastor, ¿dónde anda? Nadie de la iglesia me buscó. Se te acercaba. Nadie. Un problema. Hoy que volví a la iglesia, es que hoy sí se atreven a agarrarme de piñata otra vez, de hoy sí de juzgarme, de criticarme, y es como, hermano, o sea, ahí es, ay no, pobrecito el hermano, lo que anda, pero no me buscaba, ¿verdad? Y hoy que estoy dentro de la iglesia, hoy, no, ya está dentro, hoy aquí, ¿verdad? Hay que votarlo. Hay que votarlo otra vez, o sea, sí, es un problema. eso como iglesia debemos de cambiarlo. Y menciono eso, Nelson, no porque que esté criticando al gremio de mi iglesia, o que esté criticando, uy, qué malos somos como iglesia. Realmente es para hacer un llamado a todos los jóvenes que nos puedan ver, que, o sea, si la iglesia te lastimó, la iglesia te hizo muchísimo daño, que puedas entender que Jesús no hace eso y no quiere eso, o sea, lastimarte. Yo me sentí así, porque a mí Jesús dijo, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, claro. Hay mucha gente en la iglesia que no sabe lo que hacen, ¿verdad? No lo entiende y lo visten de celo santo. Yo lo llamo una opinión vestida de división, y creo de que eso afecta a la larga. Y si sos joven, centrate en lo que Cristo hace, en la gracia de Cristo, en la gracia que te sostiene, porque si yo estoy acá, y yo creo que Nelson también, ¿verdad? Después la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, claro. De lo que Él ha hecho, porque uno falla, vuelve a fallar, y así nos vamos a ir fallando, reconciliándonos. Pero, o sea, reconociendo que es por Él, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí vamos. Y esto es bien importante, que quiero yo que lo aclaramos, y como decía Ari, o sea, en un mundo perfecto tendríamos que cambiar eso como cristianos, porque nosotros siempre juzgamos al que cae, pero no ayudamos al que cae. Y la verdad que somos el ejército más mal educados en ese aspecto. Sí. O sea, porque yo tendría que ayudar, acudir y rescatar y hacer todo lo posible por aquel que ha caído. Y no juzgarlo, no criticarlo, porque, bueno, la misma Biblia dice que el que no peca hace mentirosa la palabra de Dios. Quiere decir que de una o de otra forma todos cometemos errores. Lo importante acá es que sepamos sobrellevar esos errores y que nosotros aprendamos a tratar de irlos dejando poco a poco. Pero ahora bien, esto que estamos comentando me lleva a la siguiente pregunta. Tú, Ari, según tu experiencia y lo que viviste en ese año y medio, ¿recomiendas buscar ayuda profesional además de la guía espiritual? Totalmente, y es un 100% lo recomiendo. Hay dos palabras que me gustan, es método y herramienta. La psicología no es el fin de la ayuda, sino que yo todavía voy al psicólogo, todavía voy al psicólogo, me cobra caro ahí, ojalá que ella lo vea. Descuento, y lo ponemos ahí anuncio. Descuento, licenciada, hasta se me olvidó el nombre de la licenciada, pero la verdad que voy al psicólogo todavía. No te va a dar descuento. No me va a dar descuento. Voy al psicólogo, ¿por qué? ¿Por qué razones? Uy, pero que la ayuda de Dios no es suficiente. Sí, claro que es suficiente la ayuda de Dios. Pero ¿qué pasa? David dijo un texto de que se me olvida ahorita, pero creo que está en Salmo 119 o Salmo 139. Ahí se los pongo. Busca bien la cita porque sí, no, ya se lo pongo. Pero David dijo un día, Dios, ayúdame con los pecados que me son ocultos. ¿Qué significa eso? De que a veces hay muchas actitudes en nosotros, así como, bueno, vos manejas motocicleta. Sí. Creo de que cuando recomiendan de que si vas en motocicleta y te le pones enfrente a un tráiler, la rastra tiene puntos ciegos donde no te puede ver. Muchos, así es. Entonces yo creo que a veces tenemos pecados o tenemos errores o actitudes que están en puntos ciegos de nuestra vida y que no podemos ver o que no nos damos cuenta. Otra gente los percibe de nosotros, pero a veces uno ha dicho a otra persona, no se dará cuenta de que su temperamento le cierra puertas, no se dará cuenta de que tiene un mal carácter. Y la respuesta es que no se da cuenta porque está muy en su lado oculto o en el punto ciego de su vida. Entonces, por eso yo considero que la psicología ayuda en esa parte, a darnos cuenta qué actitudes tenemos malas, a darnos cuenta en el meollo del asunto. En la iglesia, que Dios me permite por el momento trabajar,
Hay mucha gente traumada por su infancia. Trabajamos con gente que fue abusada sexualmente de pequeños, abusados psicológicamente, Sí. y que están en una iglesia, sirven, están llenos de dones, que predican bonito, que atraen gente a la iglesia, pero ese trauma o esa herida continúa allí. Sí, correcto. Entonces, es ahí donde yo considero que la psicología pudiera ocuparse para darnos cuenta, solo para darnos cuenta, para eso lo voy a resumir y sintetizar, para darnos cuenta de lo que está mal en nosotros. Para eso yo recomiendo la psicología, para darnos cuenta de lo que está mal en nosotros y luego hoy sí decirle a Dios, Dios, ya me di cuenta de lo que está mal en mí y ayúdame con esto. Correcto. Y yo creo de que por eso lo recomiendo. Así es. Muchos oyentes probablemente están lidiando con heridas similares a la que Ari ha pasado. Así que ahora quiero que hablemos de cómo pueden comenzar su propio camino hacia la sanidad. Y vamos a entrar al bloque 3, que hablaremos sobre tus consejos para comenzar la sanidad. Okay. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué primer paso práctico recomendarías a alguien que quiere sanar emocionalmente? Un paso práctico que tienen que dar. El primer paso considero yo que es ser sincero con uno mismo. O sea, en cuestiones de que hay mucha gente dañada, como yo lo decía, de que hey, usted necesita ayuda. Y no. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, y la gente no aclara y no son sinceros con uno mismo. O sea, yo creo que el primer paso es decir, ok, estoy herido, estoy lastimado, tengo un trauma que no he cerrado, tengo una lucha que todavía no ha terminado en mi vida, o sea, y necesito ayuda. Correcto. O sea, yo creo que el primer paso es reconocer o ser sincero con uno mismo y pues siguiente es buscar ayuda. Esa parte es bien fundamental. Y yo creo que es fundamental para todo, la sinceridad con uno mismo. Sí. Porque honestamente, bueno, yo te voy a poner un ejemplo así cortito de mi vida. A mí se me ha enseñado el evangelio desde que yo me recuerdo. Como en el caso tuyo, yo dormía, mi mamá me acostaba en las bancas de iglesia Zoar en la colonia España, acá en Santa Ana, El Salvador, ahí donde mi mamá se congregaba, allí yo llegaba, y entonces yo prácticamente he pasado voy a cumplir 40, entonces he pasado, por decirte así, 39 años de mi vida congregándome en una iglesia. Quizás solo fueron unos 3, 4 años que mi mamá se dejó de congregar, que era cuando tenía como de 12 a 15 años que no me congregué. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que yo he vivido toda mi vida siendo cristiano. Yo he creído siempre que soy cristiano, mas sin embargo ha habido etapas de mi vida en las cuales me ha pasado lo mismo, que me he alejado. Sí. Y a la mayoría de nosotros, este es un gran problema que yo veo, a la mayoría de nosotros como cristianos, nos alejamos de Dios, mas no nos alejamos de la iglesia. Sí. Y entonces ese es un gran problema, porque el problema es de que llega un momento en el que estamos viviendo eso y nosotros llegamos a pensar que eso es bueno. Pero entonces no hay que caer hasta el punto en el que vos caíste, sino que hay que autoanalizarnos día con día y ser sinceros con nosotros mismos. ¿Verdaderamente estamos viviendo el evangelio como debe vivirse? ¿O no? Eso es importante, y con ese paso que tú me mencionabas. Ahora bien, otra pregunta. ¿Cómo pueden identificar si necesitan perdonar a otros o perdonarse a sí mismos? O sea, porque hay dos cosas. Para que, así como en el caso tuyo, que caíste tan bajo y vos decís que no le echas la culpa a ella, sino que fueron tus propias decisiones, entonces, ¿a quién tenías que perdonar vos? ¿Perdonar a ella o perdonarte a vos para empezar a sanar esas heridas? ¿Cómo poder identificar esa parte desde tu experiencia? Bueno, de mi experiencia, creo que lo primero que puedo decir es que a veces nos vamos a morir esperando que la persona que nos lastimó llegue un día, nos toque la puerta de la casa y nos diga, hola, ¿cómo estás? Vengo a pedirte perdón. No Desde nuestra experiencia te decimos, no eso pasa. nunca, pero nunca va a pasar. Te vas a morir así esperando que esa persona llegue y reconozca su error y te pida perdón. Eso nunca va a pasar. Y yo lo entendí. Sí. Entonces, de mi parte, lo hice por mí. O sea, la chera, o sea, yo le fui a pedir perdón y le pedí perdón por todo lo que quizás yo pude haberle hecho. Bueno, lo pude haber hecho, no quizás. Quito la palabra y borro la palabra quizás. Lo que yo pude haberle hecho. Pues yo le pedí perdón, ¿verdad? Sí, en mi interior yo esperaba que me dijera, también Ari, yo te pido perdón, que no sé qué, y que se tirara al piso. Y se abrazara. Que se tirara al piso, y que se revolcara ahí. Yo quería ver eso, Sí. Pero no iba a pasar. Ella aún le inflé el ego, pidiéndole perdón, yo le inflé el ego. La chera, ajá, Sí, me imagino. Pero eso comenzó el proceso de
de sanación de mi alma, o de sanidad, mejor dicho, de mi alma y de mi corazón. Luego estaba en pedirse perdón uno mismo o sentirte perdonado, ¿verdad? Dios ya te perdonó. Entonces ahí empezó mi proceso, pero sí, las dos partes, Nelson. Primero pedirle perdón a esa persona y luego entender que yo también merecía perdón. Correcto. Vamos a otra pregunta. ¿Qué hábitos ayudan a mantener la sanidad emocional a largo plazo? Yo creo que para mí es uno nada más. Bueno, puede haber más, ¿verdad? Pero son... En tu caso, uno. En mi caso es uno, creo que es la gratitud. O sea, vivir agradecido todo el tiempo, agradecer las pequeñas pero grandes cosas. Yo creo que eso sana muchísimos corazones. Entender, número uno, que no vas a tener la familia perfecta, pero ella es tu familia y ser agradecido por ello. Que no tenés el trabajo perfecto, pero hey, tenés un trabajo que muchos desearían. Hoy en la mañana contaba eso de ser agradecidos en la iglesia. Escuchaba a un pastor que fue a Uganda, en África, y dice que miraba que salía humo de una casa y sintió olor a ladrillo quemado y dijo, qué bueno, están construyendo acá. Y se acercaron a ese hogar y era una madre que estaba cocinando galletas. Pero esas galletas eran hechas de lodo. Y era algo que sus hijos iban a comer galletas hechas totalmente de materia prima de lodo. Y es un testimonio que creo que me ha marcado a mí también de agradecer lo poco que tengo. Como ya lo mencioné, y con la muerte de mi papá también comencé a valorar lo que, si me preguntabas, hey, las discusiones que mencionaste hace rato que tenían, ¿cómo lo vivís ahora? Y es como, es lo que menos pienso más en los momentos hermosos, los pequeños momentos. Correcto. Pero en síntesis, Nelson, creo que para tener un corazón sano siempre es agradecer. Exacto. Ahora bien, en el momento en el cual vos empezaste a caer o a alejarte de Dios, ¿qué rol jugó la comunidad cristiana en ese momento? ¿Para alejarte o para atraerte más al evangelio? ¿Qué rol jugó esa comunidad, esas personas cristianas que te rodeaban a vos? La verdad que, o sea, como ya lo dije, es complicada esa pregunta porque no quiero poner mal a nadie, mejor dicho. Exacto. Pero lastimosamente, y lo digo quizá para cristianos que lo vayan a ver, ¿verdad? En mi caso, ni siquiera mis amigos, íntimos amigos cristianos se atrevieron a dar una palabra o darme una palabra. Quizás puede ser porque a veces sobrepensamos, ¿verdad? O sea, yo quizás pudiera verte, Nelson, y hoy estamos grabando este podcast y ya mañana Rachel me hace una llamada y me dice, mira, ¿te acuerdas de mi primo Nelson? Ya anda de bar en bar, anda ahí enconetado ahí, ¿verdad? No, primero Dios que no. No. Es una suposición. Una suposición. Ahí está. Pero yo creo que lo primero que pensaría, él sabe lo que está haciendo, o sea, yo creo que los entiendo de esa parte, soy empático en esa parte, creo que los puedo entender, pero nadie se me acercó, ¿verdad? Y de mi iglesia o de la iglesia donde yo he crecido, tampoco, ¿verdad? Entonces, no. Sí, es bien complicado, es un rol bien difícil. Bueno, Ari, antes de cerrar, vamos a relajarnos un poco con unas preguntas algo divertidas. Okay. Vamos al cuarto bloque, que es al humor sano. Vamos con la primera pregunta. Si fueras un personaje de la Biblia, ¿quién serías y por qué? Buena pregunta. Salomón por las 1000 mujeres, no. Hay un personaje que yo siempre me identifiqué, no es muy famoso en la Biblia, pero se llama Josafat. ¿Por qué? Porque me identifico con él porque fue rey de Israel, bueno, de Judá, y él para las decisiones era bien malo para las decisiones. Es uno de los pocos reyes que se menciona que trató de andar conforme al corazón de Dios, pero siempre metía la pata. Entonces por eso es que te... Sí, aún en amistades, Dios le decía, no te juntes con este rey, ¿verdad? Sí. Y un día se juntó con este rey y casi lo matan a Josafat por andarse con este rey. Entonces yo siempre me identifico porque era rey de Israel, pero cuando metía la pata, rapidito salía corriendo hacia Dios. Cuando estás en algún momento de bajón, triste o qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿algún tipo de comida te levanta los ánimos? ¿Cuál es? Si de verdad quieren verme feliz, creo que una carne asada. ¿No? Esta carne asada, ya ves. Queso chimoc, casamiento, ahí, cebollines, tortilla tostada, Completita la carne. Completita, ahí estábamos. Ahí estábamos, así que
hermanos, cuando lo vean triste, cocinen Sí, la por carne favor. asada, invítelo y se... Es una buena carne, porque hay una carne como que Julio, esa no. Ah, pues sí, de la mejor carne, ¿verdad? Ahora vamos con la otra. Si tu vida fuera un título de canción cristiana, ¿cuál le pondrías? Es complicado. Un título de canción cristiana está bien limitado. Se me vienen más títulos de canciones no cristianas, ¿va? No, pero considero El Milagro, creo yo. El Hay una canción de Marcos Vidal que se llama, empieza diciendo ya despertado en el redil, no sé cómo. Bueno, en el coro, he despertado en el redil, no sé cómo. Entonces cada mañana es como que yo le digo a Dios, estoy en el redil otra vez y no sé cómo, pero tú lo hiciste. Bueno, Ari, gracias por compartir estas respuestas. Ahora pasamos a una reflexión de cómo ir más allá del ruido en el proceso de sanidad. Este es el nombre del podcast, Más allá del ruido, así que vamos a tratar ahorita de hacer unas preguntas para contestarlas ya enfocados a lo que es el nombre del podcast. Ari, a lo largo de nuestra conversación has compartido mucho sobre tu viaje de sanación. Ahora, volviendo al corazón de nuestro podcast, Más allá del ruido, ¿cómo ves que el concepto de ir más allá del ruido se aplica específicamente al proceso de sanación emocional con fe? ¿Cuál es esa dimensión única que tú le puedes ver? La verdad que qué buena pregunta. Solo entendí 3 cosas. No, bro. No, Está muy larga. Estaba muy larga la pregunta. No, sí la entendí. La cuestión está que yo creo que vivimos, bueno, puedo definir 4 ruidos. El primer ruido es de las circunstancias, el ruido del entorno, el ruido de las malas noticias. A diario tenemos malas noticias, y el ruido de la ciudad, pues, de nuestro ajetreo, de lo que tengamos que hacer. Bueno, como este ruido que podemos escuchar ahorita. Sí, ahí ¿Oiga? la papa. No. Empanadas de plátano. Entonces, Empanada. eso es un ruido porque nos puede distraer en este momento, pero Exacto. sigamos. Omitamos ese ruido y sigamos. Ok, entonces, Rachel, pedime ahí 2 ¿de qué son? De frijol. Pero bueno, vemos estos 4 ruidos para mí y considero de que qué pasa cuando hay mucho ruido. Bueno, yo ya lo dije al principio, yo estudio comunicaciones y la primera materia se llama teoría de la comunicación, y siempre nos enseñan que no puede haber una buena comunicación si hay ruido. O sea, o si la otra persona, para otra persona rojo significa verde y para mí verde significa rojo, eso es un ruido también, y que no puede haber una buena comunicación, no nos vamos a entender. A lo que voy es que todos estos ruidos diarios, el ruido del trabajo, el ruido de mi entorno, ocultan un ruido silencioso, o el grito que hace mi alma, porque mi alma, dice la Biblia, que gime, nuestra alma gime, dice la Biblia, y oculta ese ruido, oculta lo que nos pasa interiormente y oculta nuestras heridas. ¿Por qué? Porque el ajetreo, el ruido de todo el día, oculta el grito de nuestra alma que dice necesito ayuda. Entonces, considero que más allá del ruido, Nelson, hay heridas que hay que sanar. Correcto. Dada esos ruidos que acabas de describirnos, ¿cuáles fueron las prácticas específicas y tangibles o los cambios de mentalidad que te ayudaron a sintonizarte conscientemente con la voz de Dios? Para sintonizarme primero con la voz de Dios, considero yo que David siempre en la Biblia es el mayor ejemplo de eso. Yo lo decía un día con los jóvenes, y consideramos siempre a los hombres de la Biblia como que tenían el teléfono directo de Dios, porque decían una llamadita, Dios, ¿cómo está? No, realmente te lo digo así, Job nunca supo por qué le pasaron todas las desgracias. David nunca supo por qué Saúl lo persiguió. David no era que tenía directo el teléfono de Dios. Aún si lees la mayoría de salmos de David, siempre son: Dios, clamo a ti, no me respondes. ¿Hasta cuándo, Dios? La mayoría de salmos son eso. Pero aún así, David trataba de conectar con la voz de Dios y siempre recibía una palabra de Dios. Entonces, yo creo que la primera práctica es despejar, hay una palabra en inglés que se llama detox, que es como desintoxicarte de todo lo malo, considero yo, de los ruidos de la gente, de los malos comentarios, del ruido de la gente, o los feedback que tenés que sos una basura, sos esto, sos lo otro, no vales nada, esto y lo otro. Creo que puedes desintoxicarte y reconocer que la opinión de Dios es todo lo que vale. Una canción que me gusta mucho es de alguien que se llama Eli Soares, de Brasil. La canción se llama Yo Soy, una canción cristiana.
Dice, yo soy lo que Dios dice que soy, yo soy lo que la Biblia dice que soy y hago lo que Dios dice que yo puedo hacer. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros debemos de movernos y mis hábitos han sido eso, o sea, no escuchar la voz del enemigo, no escuchar las malas noticias que nos rodean y tener el hábito de siempre buscar la voz de Dios, sea por su palabra. Y también algo muy bueno, Nelson, considero yo, de rodearse de gente que siempre en vos y que te inspira. Correcto. Hay gente que, yo no creo, no soy espiritista, pero hay gente que sí te roba energía. Sí, sí, sí. Hay gente que te saca energía, que llegas a tu casa todo cansado y cargado, bien feo. Pero así también hay gente que siembra en vos inspiración, motivación, que salís de la plática, te levantás de ese café y sentís inspirado, con ganas de buscar a Dios. Y yo creo de que por ahí va. Siempre limpiarte, hacer un detox de todo lo malo, buscar la voz de Dios y también buscar gente que te conecte con el propósito de Dios. Correcto. En este último bloque, queridos oyentes, no voy a editar para dejarle, les voy a dejar todo el ruido que tenemos de fondo para que ustedes pongan en práctica lo que es ir más allá del ruido. Porque usted en este video, en este podcast, va a escuchar todo lo que nosotros estaba a nuestro alrededor, que personas vendiendo, que perritos ladrando, pero ustedes lo que tienen que hacer es omitir eso e ir más allá del ruido y ponernos atención a nosotros. Gracias, Ari, verdaderamente estoy totalmente agradecido contigo. No, gracias. Por darme la oportunidad de hablar con vos. Créeme que no tengo mucho tiempo de conocerte, pero de que vinimos ahorita y estamos hablando, me contaste tu historia, pues siento una buena conexión, principalmente en la parte del espíritu, y créeme que yo sé que Dios te va a levantar, Dios te va a seguir dando más de lo que ya tenés, Dios te va a seguir capacitando. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros tratamos de aprender y tratamos de ser mejores, el respaldo de Dios es inevitable. Sí. Eso es totalmente inevitable, Ari. Yo sé que el Señor te va a seguir levantando y te va a seguir dando muchas cosas más. Ahora bien, gracias por compartir la experiencia y estos consejos con nosotros. Estoy seguro de que este episodio va a ayudar a muchos a comenzar su sanidad interior y emocional, siempre y con la ayuda de Dios. Amén. Y a ti, que nos escuchas, si este episodio te inspiró, compártelo con tus amigos y ayúdanos a que más personas aprendan a escuchar la voz de Dios, que es más allá del ruido. No olvides suscribirte al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Nelson Mendoza y esto fue Más Allá del Ruido. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, espera. Las últimas palabras, la despedida, Ari. No, muchas gracias, Nelson, la verdad, muchas gracias por la oportunidad. Y pues nada más, ya hablamos mucho, ya hablé mucho. Así que muchísimas gracias y sigan, por favor, el podcast, denle su apoyo. El segundo episodio, ¿verdad? Segundo episodio. Qué honor de mí estar aquí en el segundo episodio, la verdad. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta más allá del ruido. Bueno. Ahí estamos. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Más Allá del Ruido.